Bienvenidos, en esta ocasión vamos a aprender un poquito a aplicar materiales aparentes a nuestras piezas. Para ello vamos a hacer un pequeño ejercicio de muestra. Nos vamos a ir a nuevo, metric, estándar, milímetros y AM. Una vez creado nuestro ensamble vamos a crear una pieza y vamos a cambiar aquí en metric, estándar, milímetros y PT. Damos clic en cualquier parte del espacio y ya nos ha creado esta pieza. Vamos a darle en iniciar boceto. Vamos a hacer un cubo. Para hacer el cubo vamos a partir siendo un cuadrado. Vamos a darle 20 por 20 con la herramienta de cota y terminamos boceto, extrusión, otros 20 y aquí pues vamos a darle volver. Al darle volver nos vamos a encontrar dentro de lo que es el ensamble. Vamos a utilizar ahora de esta herramienta de copiar. Esta herramienta nos sirve para copiar volúmenes. Vamos a seleccionar nuestro cubo, le vamos a dar en siguiente y luego en aceptar, y entonces nos va a generar este segundo cubo que al dar clic en cualquier espacio de mi área de trabajo me va a generar la copia. Esto es con la finalidad de practicar un poco y ver las diferentes formas en las que podemos o debemos aplicar estos materiales aparentes. Entonces pueden hacer más copias si así lo desean para aplicar diferentes acabados. De momento nosotros vamos a trabajar ahorita con estos dos. Y el área donde vamos a encontrar el material aparente va a ser aquí en herramientas, y vamos a observar aquí que tenemos dos botones. Uno se llama material. Este no es como tal un material aparente, es más bien un material con propiedades físicas. Es decir, que nosotros al seleccionar un material que venga en esta lista, quizá la parte del tono, del color, del acabado visual del material no va a ser tan llamativa, pero va a aplicarle ciertas propiedades físicas al material. Entonces, pero bueno, esta área es cuando nosotros vamos a realizar análisis de estrés a las piezas, que es otro tema mucho más avanzado. Entonces ahorita vamos a entrar en una parte de materiales aparentes, que son simplemente para darle vista al objeto que hemos modelado, y para eso vamos a utilizar este otro botón que se llama aspecto. En este botón pues vamos a tener una mayor gama de acabados, un poco sí más llamativos. Entonces al darle clic vamos a ver que nos va a abrir este panel. Ahora, este navegador de aspectos va a reiniciarse, por decirlo de alguna manera, dependiendo dentro de qué pieza estemos. Ahorita estamos dentro de lo que es ensamble 1, entonces lo que yo haga aquí únicamente se va a guardar para ensamble 1. Después, si yo entro a mi pieza 1 y vuelvo a abrir este navegador de aspectos, ya la configuración que yo ya he hecho en los materiales para ensamble 1 no me va a aparecer aquí, y lo que yo haga para pieza 1 no me va a aparecer para su copia. ¿A qué me refiero? Bueno, vamos a irlo viendo con la práctica. Ya que tengo este navegador de aspectos y repito, estamos en el área de ensamble, aquí se fijan dice inicio, le vamos aquí en el más y vamos a tener 3 bibliotecas. Generalmente la que viene un poquito con mayor variedad es la que dice biblioteca de materiales Inventor. Le damos aquí en el más y vamos a ver que nos va a desplegar una lista de amplia cantidad de materiales. Entonces, en base a lo que nosotros querramos, pues vamos a escoger alguno de ellos. Por ejemplo, tenemos maderas. Al seleccionar el menú de maderas, vamos a ver que de este lado me va a aparecer diferente variedad de maderas, y vamos a suponer que a mí me llama la atención el nogal, ¿no? Entonces yo lo que tengo que hacer para poderlo aplicar a mis objetos es dar clic sostenido y arrastrarlo, soltarlo en la parte de arriba.
Si vemos aquí se llama aspectos del documento. Entonces, esta es una biblioteca general del programa, pero yo tengo que ir apartando los materiales que voy a utilizar, irlos añadiendo a lo que viene siendo mi documento. Entonces puedo buscar metales, a lo mejor me llama la atención un cobre, o por ejemplo, puede ser estos lámina de oro. Y puedo seguir buscando, ¿no? Tengo piedra, puedo agregar piedra, puedo agregar N cantidad de aspectos. Ahora, una vez que ya los tengo aquí, también los puedo modificar. En este lápiz me va a permitir editar y me va a mostrar aquí. Hay edición avanzada y sencilla. En este caso vamos a ver la más sencilla. Por ejemplo, aquí tengo una forma de esfera. Esto va a mostrar cómo la luz se refleja en una forma esférica con acabado de cobre. Entonces, pero vamos a, en el entendido de que pues yo estoy trabajando ahorita con cubos, pues a lo mejor me conviene cambiar a cubo. Y vean cómo el reflejo de la luz sobre el material se despliega diferente. Y así pues tengo varios, ¿no? Puedo tener cilindro. Puedo tener este de objeto es para que se adapte mejor a una forma más compleja, jarrón, etcétera, ¿no? Entonces ustedes pueden ir cambiando conforme a su objeto se parezca más o se acerque más a una forma geométrica básica de las que vienen aquí. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Tenemos diferentes acabados, dependiendo del material puede variar. En este caso con el metal pues me viene acabado pulido, semipulido, satinado, bruñido, y va cambiando también un poco el aspecto de la previsualización que tenemos en la parte de arriba. Vienen otras opciones que veremos más adelante, que son un poco más avanzadas y que van a requerir un mayor tiempo de edición. Entonces basta con que seleccionemos ahorita ciertos acabados relativamente básicos y le vamos a dar en aceptar y ya nos va a guardar la configuración de aquí. Podemos de igual manera modificar otro, por ejemplo vamos a lo que es madera. Aquí es importante porque también hay algunos que funcionan a base de imágenes, ¿sí? Este por ejemplo de madera funciona a través de una textura, a diferencia de el de metal que funciona a través de una tonalidad. Sin embargo, también si se fijan aquí, ya cambia algunas de las configuraciones que podemos hacer. Podemos pedir que nos cambie el propio color de la textura, ¿sí? Para darle una tonalidad más amarilla, más café, más azul. O sea, podemos inclusive empezar a hacer acabados, una madera azul, una madera verde, que a lo mejor no va a ser tan natural, pero puede ser algún acabado en específico que nos interese dar diferente, ¿no? Entonces podemos ir moviendo aquí algunas configuraciones para variar un poco ese acabado. Igual le damos a aceptar y entonces nos va aplicando y guardando esos cambios que hagamos. Repito, estos cambios por ejemplo se hacen en el aspecto del documento que está específicamente en ensamblaje 1. No me modifica ni me cambia los de la biblioteca. Es decir, cuando yo cierre el programa y lo vuelva a abrir, voy a tener nuevamente mis aspectos originales. Esto obviamente pues ayuda bastante para que ustedes le muevan o le configuren o le hagan ajustes a experimentación, y sin miedo a que si descomponen el material, que sepan que es una copia. Siempre van a poder regresar al material original. Vamos a ver qué opciones nos da, por ejemplo, lo que es piedra. Aquí, por ejemplo, a diferencia de los otros, vamos a ver que tenemos un patrón de relieve activado. Si desplegamos, vamos a ver que es la misma imagen, pero en escala de grises. Esto es para generar un relieve de sombras y iluminación, ¿no? Y que dé esa sensación de cierta profundidad en el aspecto, en la textura de la piedra. Entonces es otra área que los materiales de aspecto manejan. Si se fijan, es una parte muy visual
Entonces, bueno, podemos hacer alguna modificación, inclusive se pueden llegar a cambiar estas texturas, pero bueno, repito, sería una cuestión ya un poco más avanzada de edición de materiales. Entonces, pues podemos emplear o empezar con las cuestiones básicas. Bien, una vez vamos a suponer que hemos modificado, cambiado pues, los materiales que a nosotros nos interesan, ¿cómo los vamos a aplicar? En este caso, como estamos en ensamble, solamente nos va a dejar aplicarlo directamente a una pieza completa. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero que esta copia de mi cubo pues tenga este acabado de madera. Entonces yo selecciono primero la pieza. Si se fijan, aquí está en gris, me pongo encima, se activa en verde, cuando doy clic queda activada en azul. Una vez que está activa, presionamos un clic sobre nuestro material y entonces va a quedar aplicado ya ese material o acabado sobre nuestro objeto. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero aplicarle diferentes acabados a cada una de las caras del cubo? Bien, para eso yo tengo que entrar a la pieza. Como yo ahorita estoy en ensamble, no lo puedo hacer. Tengo que cerrar este navegador de aspecto y tengo que ir a la pieza. En este caso vamos a ir a nuestro cubo original, doble clic y ya vamos a estar dentro de la pieza. ¿Cómo sabemos que estamos dentro de la pieza? Porque aquí aparece el botón de volver. Bien, entonces ya dentro de la pieza me vuelvo a ir a la pestaña de herramientas, en aspecto, y observen cómo, lo que les mencionaba al inicio, es que los materiales que yo he seleccionado previos, cuando estaba en el apartado de ensamble, ya no están. ¿Por qué? Porque ya no son inherentes de la pieza, quedan en el ensamble. Entonces tengo que volver a seleccionar los materiales que a mí me llamen la atención. Vamos a colocar diferentes materiales. Aquí ustedes pueden escoger los mismos o buscar otros que les llamen la atención y experimentar con ellos también. Entonces voy a agarrar un poco al azar. Entonces pueden buscar con más calma cuáles son los que les atraen por ahí. Voy a hacer algunas pequeñas modificaciones igual, el cubo. Nuevamente pues aquí tengo diferentes acabados, semipulido, pulido, etcétera. Entonces, bueno, con eso podemos ir configurando. Ahora vamos a la aplicación por partes o por áreas de mi objeto. A diferencia de hace rato que al poner el cursor encima me seleccionaba todo el cubo, ahora me puede seleccionar por caras. Si yo quiero aplicarle, estando en pieza, a toda la pieza en un material, lo que tengo que hacer es seleccionarla de aquí. Y entonces a la hora de que yo seleccione el material, se lo va a aplicar completamente a todas las caras. Si no es algo que yo quiera, si yo quiero que cada cara tenga o cada superficie de mi volumen tenga un acabado diferente o un color distinto, pues simplemente selecciono cara por cara y voy presionando los materiales que a mí me interesa que queden aplicados sobre mi objeto. Entonces con eso puedo ir personalizando. Entonces una vez que ya hemos, digamos, aplicado todos los materiales que queremos, podemos darle en volver inclusive. Entonces aquí vamos a ver que tenemos cierto acabado y en algunos casos todavía se ve un poco como caricaturesco, muy colorido, un poco realista. Hay una manera de ir cambiando un poco este aspecto y que se acerque un poco más a una realidad. Repito, esto también es de mucha práctica y de estarle dedicando tiempo a ajustar los parámetros hasta conseguir el resultado deseado. Pero bueno, esta es una cuestión breve a manera de introducción a este tema, entonces lo vamos a hacer también de manera muy simple. Nos vamos a apoyar ahora con la pestaña de vista y vamos a tener aquí que dice efecto visual. Nosotros vamos a cambiar o vamos a fijarnos que quede el modo realista activado y vamos a empezar a ver cómo los colores, tonalidades empiezan a cambiar un poco. Esto es porque empezamos a activar ciertos patrones que nos van a llevar a previsualizar
cómo con configuraciones de luz y sombra que trae el programa busca aparentar cierta realidad en ese aspecto. Bien. Otro cambio que podemos hacer es activar las sombras. Pueden ser todas las sombras o algunas sombras específicas. Vamos a darle ahorita a todas las sombras para que ustedes empiecen a ver cómo va aplicando esto de las sombras. También podemos activar reflexiones, ¿sí? Y aquí donde dice ortogonal vamos a cambiar la vista perspectiva. Acuérdense que nosotros observamos nuestro entorno en perspectiva. La forma ortogonal es aquella que le quita todos esos ángulos y permiten obtener una geometría pura para la cuestión de las dimensiones. Pero como estamos en una parte ya no tan matemática, sino más aparente, entonces vamos a cambiar esta parte a perspectiva. Y bien, aquí tenemos diferentes efectos de luces que podemos irle aplicando. Las va a ir cargando y dependiendo también cómo sea la configuración de este tipo de luz, es como va a cambiar el efecto que me da a la hora de que esta simulación de luz pega o refleja o rebota con los materiales. Y entonces pues me va a ir dando diferentes posibles acabados. Ahora ya una vez que tenemos esto podemos dejarlo así. También podemos utilizar esta herramienta que va a ser una especie de render, así se le conoce o ese es el término. Le voy a dar clic para que ustedes observen qué es lo que va haciendo. Solamente es recomendable usarlo o activarlo cuando tenemos tarjetas de video dedicadas para ello, porque le va a exigir al equipo. Si se fijan, cambió un poco la tonalidad, opacó luces, etcétera. ¿Por qué? Porque esto lo que está haciendo es procesando ya por píxel qué está ocurriendo con las luces, sombras y texturas. Ahora, si a lo mejor no me gustó cómo quedó con los brillos, etcétera, puedo buscar otro tipo de iluminación hasta que pueda encontrar una que me convenza, ¿no? Por ejemplo, esta da un mejor aspecto de brillo en lo que viene siendo este material como de loseta. Entonces, bueno, ahí la intención es buscar un poco esa situación. Y una vez que digamos terminó esto, pues yo le puedo dar aquí en guardar. ¿Qué es lo que me va a guardar? Yo puedo escoger que sea JPG. Obviamente lo que me va a guardar es el archivo en imagen. Vamos a ponerlo por aquí para que vean qué es lo que hace. Vamos a guardar y ahorita lo abrimos. Entonces me guardó aquí ya lo que es la imagen tal cual pues quedó al final de este proceso. Y bueno, son los pasos básicos para aplicar acabados, materiales aparentes a sus piezas. Y ya pues el resto pues es practicar hasta poder ir encontrándole un poquito el modo. Bien, entonces esto es a manera de introducción a la parte de lo que son acabados aparentes.